Perfecto. En el anterior webinar hablamos de cómo lanzar una aplicación con éxito, ¿no? Y marcamos diferentes objetivos o diferentes pautas que era importante tener en cuenta a la hora de tener éxito cuando vamos a lanzar una aplicación. Y dijimos que esta segunda webinar tendría continuación con el anterior porque ahora vamos a hablar de estrategia. Primero voy a poner el sumario, que es para que sepamos un poco sobre qué vamos a hablar y cuáles van a ser los puntos que vamos a tratar, y luego le voy a dar paso a Gabino para que haga un resumen de lo que vimos la anterior vez y ponernos en contexto de cómo vamos a empezar con este webinar. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, como he dicho, repasar todos los puntos anteriores de cómo lanzar una aplicación con éxito para que los que no estuvisteis poneros en contexto. Luego definiremos qué es estrategia, que es importante para saber cómo vamos a organizar y cómo vamos a planificar. Luego tendremos un panel de trabajo y de desarrollo de ideas donde aquí sí que os voy a pedir tanto a Nacho como a todos vosotros ayuda y que por favor abrís micrófonos y colaboréis. Y por último haremos una puesta en marcha que es todo lo que hemos planificado, todo lo que hemos hecho en este panel de trabajo, cómo lo vamos a poner en acción. ¿De acuerdo? Pues bueno, doy paso a Juan Ramón Gabino y adelante con este primer punto. Hola, buenos días a todos. Redundante ya, dar las gracias a todos y gracias por estar aquí, la verdad. En el anterior webinar lo que hicimos fue realmente un paso posterior al webinar de hoy. Lo hicimos antes porque realmente teníamos bastantes lanzamientos de clientes de la aplicación y de ahí salió, bueno, pues hacemos un webinar para ayudarles a lanzar esa aplicación y que tenga éxito. Por eso deberíamos haber empezado por esta estrategia, que es un pensamiento más global, y ahora estamos retomando el anterior. El anterior hablamos de por qué y para qué queríamos tener una aplicación o deberíamos meter una aplicación, marcarnos los objetivos. Era importante qué objetivos teníamos con el lanzamiento de esa aplicación, que no es lo mismo que los objetivos que tenemos para adquirir una aplicación, que eso entra dentro de la estrategia. Luego, la parte de involucrar al staff, primero, siempre la comunicación interna primero que la externa, y luego marcarte un timeline. Un timeline para ver las acciones y los pasos a seguir. Cuando hablamos en el punto este 3 de involucrar al staff antes del lanzamiento y marcar el timeline, yo quiero ir un paso atrás. Ayer lo tuve en otro webinar o sesión de máster. Es la importancia de las personas que toman la decisión antes de. O sea, esto no va a funcionar si cuando antes de hacer una estrategia, el responsable, el CEO, el director de operaciones, el que va a liderar todo esto, no tiene una serie de puntos conseguidos ya él propio. O sea, primero, el que lidera este proyecto, primero tiene que tener una visión más amplia de la compañía, de dónde quiere llegar y esto qué le va a provocar dentro de la compañía. En segundo lugar, tiene que tener un conocimiento tecnológico. O sea, no se puede liderar una mera lanzamiento de una app, que es parte de los procesos de transformación digital de un club, solo una parte, que sin tener conocimientos tecnológicos o tener las inquietudes por adquirir esos conocimientos. Y luego tiene que tener unas capacidades también. En el caso de no tener esa visión, no tener esos conocimientos y no tener esas capacidades, estamos partiendo de la base antes de la estrategia. Y cuando una persona no tiene estas tres cosas,
y las vuelvo a repetir, visión, conocimiento y capacidades, es donde se tiene que apoyar para tener esa formación y asesoramiento por parte de personal externo, o bien sea agencia o bien sea proveedores. Porque si no, esto no va a funcionar, porque al final esto es como una lluvia fina que cae y va empapando de arriba a abajo. Entonces, para llegar a involucrar al staff, hay que liderar este proyecto. Y esto es uno de los principales errores que se cometen y que se están cometiendo, que es el liderazgo del proyecto. Entonces, una vez que ya vimos en el webinar anterior todos estos pasos de cómo lanzarlo, partimos de la base que cada una de las personas que han adquirido, por ejemplo, en este caso, nuestra aplicación, tienen cumplimentado lo anterior, pero no está mal decirlo. Ahí es donde hay un ejercicio de análisis interno de cada uno de los líderes para decir, esto lo puedo liderar, lo puedo delegar en alguna de las personas de la compañía que voy a hacerlo públicamente para que pueda ejercer ese liderazgo, o me tengo que apoyar en personas, agencias, proveedores externos para poderlo hacer. Entonces, en resumen, terminaba el webinar anterior con un timeline donde había acciones, donde había responsables y donde había, sobre todo, lo que había es una acción por objetivos, ¿vale? Y en esto entramos en la parte de hoy, que es la parte de estrategia, que viene a responder qué es lo que me voy a marcar como compañía a nivel global, qué es dónde quiero llegar, qué quiero hacer y con quién y cuándo y cómo, ¿vale? Rosa, pues seguir. Bueno, pues antes de definir estrategia y ponernos en contexto, me apetecía dejaros esta reflexión. Creo que estamos en un momento donde la palabra crisis está muy presente. Entonces, bueno, me gusta mucho Albert Einstein y sus frases, y aquí me gustaría leerla y que os la dejarais en vuestras mentes para reflexionar, que es en las crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias, porque es en las crisis donde tenemos que ser mucho más creativos, donde tenemos que parar, sentarnos, pensar, crear grandes estrategias para que nos hagan avanzar y no quedarnos parados en esa crisis que obviamente existe y que no podemos controlar. Por tanto, me apetecía mucho dejaros esta reflexión y espero que os haya gustado. Y ahora, para poder entender qué es estrategia, creo que hay que empezar por el origen, ¿no? Entonces, el origen del significado de la estrategia, vamos a leerlo juntos, nace de los términos griegos stratus, que es ejército, y agein, que es guía. Es decir, que la palabra estrategia surge de un concepto meramente militar. Esto para mí, cuando la leí por primera vez, me llamó muchísimo la atención, porque era como que cuando nació esta palabra probablemente solo estaba vinculada y solo estaba presente en el mundo militar, ¿no? Y ahora es como que sin estrategia, en cualquier trabajo, en cualquier empresa, no somos nadie. Entonces es como que llama muchísima atención pues cómo ha ido evolucionando esta palabra. Si vamos al diccionario de McCure en 1993, dice: la ciencia o el arte de combinar y emplear los medios de guerra en la planificación y dirección de grandes movimientos y operaciones militares. Es verdad que aquí no hemos dejado de lado aún la parte militar, pero sí que empiezan a introducirse palabras como planificación y dirección, algo que sí que ya nosotros ya nos suena a qué es estrategia o cómo nosotros entendemos la estrategia actualmente. Luego, Alfred Dupont es un historiador estadounidense y se le reconoce por haber introducido este término comercialmente, y lo define como la determinación conjunta de objetivos de la empresa y de las líneas de acción para alcanzarlas. Conjunto de objetivos de la empresa y líneas de acción. Aquí ya son conceptos que ya nosotros vamos manejando y que ya de manera habitual lo
lo expresamos y lo trabajamos diariamente en nuestro trabajo cuando creamos y trabajamos en la estrategia, ¿no? Y por último, Fred Nichols, perdón por mi inglés, experto en estrategia gerencial, dice: es una compleja red de pensamientos, ideas, recuerdos, perspectivas, expectativas y experiencias que proporcionan orientación general a las acciones específicas para llegar a donde se anhela. Bueno, pues yo creo que con estas 4 definiciones nos situamos muy bien en qué es la estrategia y que la podemos englobar en planificación, en acción, en experiencia, en ese objetivo que anhelamos y queremos alcanzar. Y creo que era importante posicionarnos aquí para poder entender qué es la estrategia y de qué vamos a hablar en este webinar. Ahora me gustaría mostraros 3 tipos de estrategias, que realmente son las 3 tipos de estrategias en los que actualmente dividimos la estrategia, y está la estrategia militar, que obviamente no se pierde por su origen, que es el arte y la ciencia de dirigir y plantear el uso de las Fuerzas Armadas para asegurar los objetivos de la política nacional. Luego está la estrategia de aprendizaje, es una nueva estrategia que es el uso de tácticas, procedimientos y modelos para la adquisición de conocimientos, que es una estrategia muy importante que esta estrategia lo que hacemos es que damos conocimiento a otras personas para que aprendan procedimientos, que es probablemente lo que hacemos sin saberlo prácticamente cuando viene un nuevo trabajador a nuestra empresa y le tenemos que enseñar estos procedimientos y estos nuevos modelos que tenemos en la empresa, ¿no? Esta misión, esta visión y esta forma de trabajar. Entonces, esta es una estrategia de aprendizaje. Y la que nos vamos a centrar hoy, que es la estrategia empresarial. Es la direccionamiento de la organización a través de ideas, planes o perspectivas que se plasman en cada planteamiento y objetivo. Dicho esto, creo que ya estamos muy encaminados, ya estamos enfocados en qué es la estrategia empresarial y hacia dónde nos vamos a enfocar, en este caso, a la hora de lanzar una aplicación, pero lo podemos extrapolar a cualquier tipo de estrategia empresarial que hagamos dentro de nuestro negocio. Y dicho esto, sí que me gustaría plantearos estas 4 preguntas, que os las anotarais y que, bueno, posterior a este webinar, pues os las plantearéis mucho más detenidamente y pudierais hacer un croquis sobre en qué momento estáis y cómo respondéis a estas preguntas, y luego, trabajando en la estrategia, cómo cambiarían estas respuestas, ¿no? Y es: la estrategia en las organizaciones responde a las preguntas. ¿Cuál es el valor que se va a crear con esta estrategia? 2. ¿Qué necesita la organización para ser muy bueno en lo que se propone? 3. ¿Por qué crees que puedes ganarle a la competencia con tu estrategia? Y 4. ¿Qué tipo de ingresos y ganancias espera recibir la organización a través de esta estrategia? Dicho esto, me gustaría darle paso a Juan Ramón Gavino de nuevo, y él, que es un experto en estrategia, pues nos diera su punto de vista. No te creas que soy tan experto, pero sí. En el sector, o sea que algo debes de saber de estrategia y has organizado. Pero sí sé que todas las estrategias se hacen para ganar. O sea, eso me lo explicaban desde el deporte. Esto es como cuando un entrenador hace la estrategia para un partido. El entrenador, cuando hace la estrategia para un partido, siempre, por ejemplo, en el caso del fútbol, es siempre para marcar goles o que no te marquen goles. En el fondo es ganar. Es como si la estrategia es para empatar el partido, pero si lo empata, gana, porque esa es su estrategia. Después depende de muchas circunstancias para que esa estrategia se puede llevar a buen puerto, ¿no? Es lo que decía antes, a donde anhela, ¿no? ese estratega. Entonces, lo que tenemos que ver es si la estrategia del entrenador es para ganar, todos los factores alrededor de esa estrategia que dependen, o sea, internos o externos, para que eso se pueda conseguir. Una de las cosas principales de que se pueda conseguir es la contestación a la primera pregunta. O sea, ¿cuál es el valor que se va a crear?
En el caso de, estamos hablando de un lanzamiento de una aplicación y la estrategia para ello es, si pensamos en quién va a usar la aplicación, el cliente final, ¿qué valor le aportamos al cliente final para que la use? O sea, mi estrategia es que tenga el lanzamiento, tenga éxito, ¿vale? ¿Qué es que tenga éxito? Una de las preguntas que me responde es ¿qué valor aporta? ¿A quién? ¿A quién le aporta el valor? Porque yo puedo tener una aplicación que le pueda aportar, o un software, que le pueda aportar valor al equipo técnico, al equipo gestor, pero si no le aporta valor al cliente final, ahí muere. Entonces, ¿qué valor le va a aportar la aplicación al cliente final? Y ahí es donde a mí me gustaría preguntar y que os pongáis y participéis y abrir micros, que os pongáis en la piel no de gestor, sino en la piel de cliente. Si ustedes como clientes, ¿qué valor le debe aportar una aplicación para que Me la quiere tú, bajar. para que tú la descargues y la uses? Y les digo, vamos a sacar de aquí, no vale la contestación de el valor es reserva de clases. No, eso es una obligatoriedad. Eso no es valor. Es una obligatoriedad. O sea, vamos a pensar, ¿qué valor se crea en una aplicación para que el cliente final la use? Le damos micro al que quiera participar. Yo Adelante, Ignacio. pienso... Hola, Ah, buenas, ¿Sí? soy Roberto de Comillas. Hola, gracias. Roberto. Comentaros que si no vamos locos, que nos vemos. Roberto, dinos. Pues nada, bueno, compartir efectivamente que hay que pensar como un cliente para saber un poco cuál es el valor. Y para mí yo creo que el valor sería que fuese una aplicación cómoda, fácil y efectiva. Y Roberto, si entramos en la parte de efectiva, ¿Sí? porque claro, la parte friendly, la parte divertida, la parte de gamificación, aporta valor, Sí. por supuesto, ¿no? Pero cuando hablamos de efectividad, Uh-huh. ¿podemos profundizar un poco más en qué es la efectividad para un cliente final? La efectividad supongo que tiene guarda relación con el objetivo, que se pueda cumplir el objetivo, el cliente, y que, bueno, que supere sus expectativas, en todo lo que es en relación al uso de la aplicación y luego a los beneficios que puede obtener a través de ella. Sí, aquí podemos hablar también y un poco de diferenciación de tres conceptos, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de dato, cuando hablamos de conocimiento o cuando hablamos de información o feedback, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un dato en una aplicación es que me diga, he hecho 3 series de 8 repeticiones con 20 kilos cada repetición. Eso es un dato, ¿no? Sí. Y ese dato, hace 20 años también lo teníamos en papel. Sí. Tener un dato suelto aporta valor a un cliente. No, tendría que estar relacionado. Muy bien. Eso es el análisis que tenemos que hacer. O sea, a mí que hoy en día una aplicación me dé que he hecho 3 series con 8 repeticiones con 20 kilos, si yo como cliente y usuario de, por ejemplo, wearables o aplicaciones, eso ya carece de valor. Claro. Carece de valor porque no me ayuda
a cumplir mi objetivo. Con lo cual, usar una aplicación que me tengo que descargar en el móvil para saber series, repeticiones y kilos, carece de valor. Ya, o sea, eso no me motiva a mí, ¿no? Por eso introducimos el concepto de, no solo de datos, sino también introducimos el concepto de conocimiento y el de información y feedback. Conocimiento, ¿para qué? Para poder procesar esos datos, transformarlos en información, en feedback, que sea después, como dices tú, fácil, y que ese dato transformado con conocimiento me pueda dar una información que a mí sí me oriente en conseguir mi objetivo. Entonces, no nos tenemos que quedar ya con una aplicación donde se dé un dato. O sea, ¿por qué? Porque carece de valor. Por eso la gente no apuntaba lo que ha hecho, porque carece de valor. O sea, una persona que hace el ejercicio, el apuntar que ha hecho 3 series de 8 repeticiones con 20 kilos, para él carece de valor. Entonces, ¿por qué? Porque ya hizo el ejercicio, que es realmente lo que le aporta el valor. Lo que quiere saber es cómo se transforma eso para él conseguir el objetivo. ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Bueno, así tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué más cosas le puede parecer a un cliente que le aporta valor? Venga, otro que pueda opinar. No sé si Nacho antes quería hablar. Nacho. Sí, hola, buenos días. A mí me encanta siempre ponerme en la piel del cliente, porque realmente muchas veces tenemos muchas charlas muy interesantes con profesionales del sector o con la gente del mismo centro, pero muchas veces, y aún sabiéndolo, nos olvidamos de cómo piensa un cliente, ¿no? Y en la línea de lo que comentaba ahora Gabino, del conocimiento, yo creo que un cliente llano, normal o típico, sería que el cliente que le cuesta venir, le cuesta tener regularidad y le cuesta saber si realmente está haciendo lo que tiene que hacer para conseguir lo que quiere. Entonces, precisamente muchas veces tener información de si hago 3 series a tantos kilos, una persona que se dedica a cualquier otra faena de otro sector, es una información que no le da ningún tipo de valor, porque realmente es un dato que no tiene peso, ¿no? Yo creo que un cliente de a pie en la calle necesita saber si ese peso es el que le ayuda a él a mejorar, o es suficiente o es demasiado. El cliente de a pie necesita que en todo momento saber si realmente está perdiendo el tiempo o lo está invirtiendo, ¿no? Y cuando una persona invierte, sabe que gana y entonces es más normal que su conducta de repetir, de consumo, se vuelva a producir, ¿no? Cuando tenemos la sensación de que estamos haciendo cosas que no sabemos bien por qué, es más fácil que también dejemos de hacerlas y invirtamos en otras cosas que creamos que son más productivas, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que una aplicación, aparte de ser sencilla, necesita que tenga herramientas para que el cliente vaya bien orientado y no necesite que tenga que consultar en 1000 fuentes si realmente está haciendo lo correcto, ¿no? Sí, Nacho, por ahí va un poco las estadísticas, ¿no? El 80% de los usuarios necesitan guía, necesita ser guiado, ¿vale? Por eso siempre antiguamente teníamos el problema de que siempre nos faltaba gente en sala, si se trabajaba bien, porque se necesitaba guiar a la gente, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de esta primera pregunta de valor, yo creo que todos ya vamos teniendo claro qué es lo que aporta el valor. Lo que pasa es que necesitamos reflexionar de la forma que estamos haciéndolo
ponernos en los zapatos del cliente para que realmente podamos valorar si esa aplicación, el valor se lo aporta al gestor, a los entrenadores o al cliente final que nos paga. ¿Vale? Entonces, después, vamos a ver, hay diferentes estrategias, ¿no? Nosotros intentamos de que siempre la estrategia sea para aportar el valor al cliente final, porque si no, en este caso, una aplicación no se usa, ¿no? Sabemos que antes de COVID, el uso de las aplicaciones era un 12% de media. Ahora digo antes de COVID, porque después de COVID se incrementa, pero por obligatoriedad, que lo dije antes, que es reserva de clases o hacer clases online, ¿no? Gabino, Pero, sí. apuntaba Hidalgo que para él un valor que hay que dar es emocional al cliente. Lo que pasa es que yo cuando oigo esto, que sí que lo decimos también mucho nosotros, pero que es emocional, ¿no? Porque a lo mejor a mí me emociona una cosa y a otro cliente otra cosa. Entonces, al final, lo que hay que hacer es conocer qué tipos de clientes tenemos en nuestras instalaciones, porque no a todos nos emociona lo mismo, no todos necesitamos lo mismo. Entonces, al final, tenemos que tener un argumento para cada uno de ellos e intentar, dentro de que la aplicación es una estructura que ya está hecha, poderle ofrecer a cada cliente lo que necesita. Porque, Sí, bueno, ahí estará más la parte de entrenamiento, que es obviamente, pues bueno, a lo que nos dedicamos en el sector del fitness, pero por ejemplo, para mí otra cosa de valor es poder estar conectado con el club 24/7, es decir, que yo pueda mandarle pues una sugerencia, que yo pueda contestar a una encuesta, que yo me pueda conectar a una clase online, o sea, que no que mi relación con el club no empiece y termine cuando entro y salgo del club, sino que mi relación continúe pudiendo estar en mi casa, en el coche, de viaje o en cualquier lugar, por ejemplo. Sí, Rosa, sí, pero esos son ya directamente acciones. Y hablando de estrategia, nosotros tenemos que tener dentro de nuestra estrategia, tanto la estrategia de lanzamiento, que por ejemplo la semana pasada hablábamos de lanzamiento y estábamos hablando en términos de estrategia, tenemos que tener paralelamente con eso, o dentro de esta estrategia con la aplicación, tenemos que tener una estrategia de contenidos. O sea, ahí en la estrategia de contenidos y de comunicación de esos contenidos es donde nosotros estamos comunicando el valor a los clientes. Y ahí dentro de esa estrategia de contenido es donde tenemos que desmenuzar, desglosar cada uno de los aportes de valor que podemos aportar al cliente final para que la use, porque ahí es donde yo veo un post en las redes sociales de mi club donde están hablando de un contenido de valor de la aplicación y no me identifico, pero a lo mejor mañana me hablan con otro contenido de valor, me hablan de algo que a mí sí me aporta. Entonces, dentro de esta estrategia y hay dentro una parte de la estrategia de marketing, de lanzamiento, es la parte de estrategia de contenidos. Y es muy importante porque normalmente en la estrategia global no estamos incluyendo en los centros de fitness esa estrategia de contenido, sino que la hacemos no preventivamente, sino correctivamente. Cuando vemos que no funciona es cuando empezamos a crear ese valor de contenidos. Y no, el valor de contenidos tiene que arrancar desde antes del lanzamiento. ¿Para qué? Para generar expectativas en los clientes. Entonces, no solo la estrategia, o sea, estamos hablando de un nivel global, la estrategia es mucho antes de empezar el lanzamiento. Estamos hablando desde la creación. Entonces, vale, yo voy a crear esta aplicación o voy a comprar esta aplicación porque le va a crear valor al cliente final para que tenga éxito, fenomenal, pero yo desde antes de la creación ya estoy generando contenidos de valor para generar unas expectativas altas en los clientes. Y que cada uno se vaya asociando a ese valor con
qué me identifico y qué es el valor que yo quiero adquirir, ¿no? En la segunda pregunta, dice, ¿qué necesita la organización para ser muy bueno en lo que se propone dentro de la estrategia? Como organización, si partimos y vuelvo a lo mismo, desde la persona que lidera el proyecto, tenemos que cumplir los requisitos que dije antes. Si no, no vas a saber ni lo que te vas a proponer. Hay muchas veces que la falta de liderazgo para llevar un proyecto de esta envergadura, pensar que estamos aprendiendo todos, es lo que nos hace fracasar. La falta de liderazgo. ¿Por qué? Porque no englobamos, si no hay liderazgo, ¿qué sabemos de la organización? ¿Qué es lo que quiere la organización de esto? ¿Qué vamos a transmitir a los clientes internos, al staff, como organización? ¿Qué objetivos queremos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Para que ellos lo entiendan, para que ellos se alineen. Esto es una reflexión que tenemos que tener mucho antes. Mucho antes. Y eso es el líder del proyecto. Yo creo que hoy en día este es uno de los principales errores que estamos teniendo. ¿Quién lidera el proyecto estratégico? ¿Quién lidera la estrategia y quién la empuja? A veces, el que toma la decisión es la decisión más fácil, es la compra. Estamos hablando de una aplicación. Es un coste muy, muy pequeñito en la cuenta de resultados de una instalación. Ahora mismo, posiblemente en hidrogel gastamos muchísimo más. Es un coste, entonces la decisión es muy fácil. Y muchas veces el que toma la decisión se aparta. Nada, ya yo tomé la decisión, la compré, ahora que mi equipo tire esto para adelante. Error. No está liderando, solo ha tomado una decisión. Y eso es lo que suele pasar en nuestro sector. Entonces, es un problema estratégico. Es un problema estratégico. ¿Qué pensáis de lo que he dicho? ¿Quién no opina lo mismo que yo en esto? Por favor, participar. Yo, Gabino, en relación a esto que dices, creo que una aplicación tiene un coste bajo, muy bajo en la cuenta de resultados, pero al mismo tiempo puede tener un coste muy alto si se hace mal, ¿no? Porque al final es la imagen, ¿no? Que pueda dar al final la aplicación es la imagen del centro, ¿no? Entonces sí que no a nivel de cuánto... Tienes el micro cerrado, Nacho. Ahora, perdona. Pero sí que es importante esto que estamos haciendo, ¿no? La estrategia, cómo se va a hacer, hacerlo todo muy meticuloso, porque allí es lo que nos estamos jugando, ¿no? La imagen, el servicio. Y entonces, en ese sentido, sí que por eso tiene tanta importancia y hay talleres como este, ¿no? No por el coste que pueda tener, sino por la magnitud que te puede lanzar, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Nacho, el coste de hacer una cosa mal, que a lo mejor no está monetizado, el coste, que sí que está en la imagen y en la credibilidad que tú puedes dar como centro deportivo o como cadena, es la mala experiencia que podemos trasladar a cualquier servicio o a cualquier primera imagen que damos en el centro. O sea, realmente es aportarle, en vez de valor, estamos aportando más dolor al usuario, ¿no? El ligar el
el liderazgo de un proyecto, de la estrategia de todo un lanzamiento de una aplicación, no es una cosa nada fácil. Nada fácil. Entre otras cosas, normalmente, en la mayoría de las herramientas, en las aplicaciones, fijarse que si vamos a los libros, donde lo que hemos empollado, lo que hemos estudiado sobre estrategia, para que poder medir la estrategia, en este caso el lanzamiento de una aplicación, tenemos que poder medirlo. Yo les digo que un porcentaje, no voy a decir el número, pero un porcentaje muy alto de todas las aplicaciones que están en el mercado no se pueden medir el éxito. Porque no tienen, entre otras cosas, un report de cuántas personas se la han descargado, de qué tipo de descargas son y cuántas personas hay activas. Eso tan básico que nos va a servir de la medición de esa estrategia, no nos va a poder dejar medirlo. Y si no lo medimos, no sabemos nada. Entonces, dentro de la estrategia, otra cosa que hay que incluir es las métricas. ¿Cómo vamos a medir eso? ¿Vale? Y en la usabilidad de esa aplicación, vamos a ver también ese valor que estamos, o sea, ¿esto es de valor o no es de valor? ¿Vale? El tercer punto dice, ¿por qué crees que puedes ganarle a la competencia? Es que das de valor diferente a la competencia, ¿no? Otra pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de hacer la estrategia. Porque es cierto que con una aplicación, si es una aplicación que presta valor, es un valor diferencial. Si lo haces mal, puede ir en contra tuyo en la parte económica, ¿no? Pero, ¿qué aporta? ¿Cómo puedes ganarle a la competencia con el valor? Y en la última, ¿qué tipo de ingresos y ganancias espera recibir la organización? Pues, ¿cómo voy a monetizar todo esto? Y una de las formas de monetizar, siempre nos olvidamos, parece que monetizar algo es solo si, en el caso, por ejemplo, de una aplicación, es solo si hay pagos a través de la aplicación o vendo cosas a través de la aplicación. No. Tú tienes datos suficientes con tu software manager para saber antes de la aplicación qué retención tenías, después de la aplicación qué retención tengo, cómo lo estoy usando, métricas, y eso se monetiza. Y podemos ver una persona, después se pueden hacer estudios como una persona que está usando tanto tiempo la aplicación, la media de permanencia en mi centro es tal. Antes era otros meses. Eso es monetizar. A eso me entra dinero. Sabemos que es por varias circunstancias y por varios usos y varios servicios, pero hay que monetizarlo. Hay que saber qué me está aportando, ¿vale? Seguimos, Rosa, que nos hemos entretenido bastante en esta. No pasa nada, la verdad que escucharte pues siempre es un placer y creo que sentencias mucho lo que dices, pero creo que tienes tanta razón que por eso mucha gente se queda callada porque a veces se quedan abrumados o bueno, simplemente no pueden decirte que no a lo que has dicho. La verdad que después de todo esto, las siguientes slide como que queda un poco pobre, pero bueno, no pasa nada, vamos a ver si también participamos más aquí. Y es el panel de trabajo, es decir, después de habernos hecho todas estas preguntas que hemos estado desarrollando en el punto anterior. He puesto objetivos como muy claros o como muy fáciles, pero es verdad que podríamos entrar en objetivos varios, o sea que podemos modificarlos, podemos poner que en vez de enviar referencias, pues cómo explicarles la edad biológica o cómo interpretar los datos o lo que queráis, ¿vale? Pero lo importante no es tanto los ejemplos, sino las pautas, ¿no? El panel. Este es un panel que es un ejemplo, pero podéis crear tantos paneles como vosotros consideréis o el panel que para vosotros mejor se adapte a vuestro negocio. ¿De acuerdo? En este caso nosotros lo hemos dividido en 3 apartados, ¿vale? Bueno, en 4. Primero,
qué objetivo tenemos, qué acciones, es decir, qué vamos a hacer, el apartado de marketing, cómo lo vamos a hacer y el tiempo y los responsables, definir cuánto tiempo y a qué personas les vamos a hacer responsables de esta acción o de este objetivo para que se cumpla, ¿de acuerdo? Porque si repetimos un poco lo anterior, es importante involucrar a nuestro equipo, que estén informados absolutamente de todo y que trabajemos todos por un mismo objetivo mayor, que es que la aplicación tenga éxito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un objetivo sería, pues, ¿cómo vamos a lanzar la aplicación? Que parece una chorrada, pero al final, si la gente no se descarga la aplicación, todos los demás objetivos no los vamos a poder cumplir, ¿vale? Entonces, bueno, acciones, pues una reunión de lanzamiento, ¿vale? De todo el equipo. Crear un argumentario para que los monitores proporcionen la información de que se va a lanzar una nueva aplicación tanto en las clases como en la sala, como en recepción, y qué beneficios y ventajas tiene descargarse esta aplicación. ¿Para qué? Para poder argumentar por qué nuestros clientes van a querer bajarse esta aplicación tan maravillosa que tenemos, pero no tanto en nuestro beneficio, sino en el beneficio suyo propio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, por ejemplo, creando un QR, difundiéndolo por las redes sociales, por la página web, realizar cartelería, ponerlo en las televisiones y, por ejemplo, hacer también un vídeo explicativo de cómo te tienes que bajar la aplicación para que la gente no tenga ningún tipo de duda. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo? Pues los 2 primeros meses nos vamos a enfocar en que la gente se baje la aplicación y va a estar todo el equipo implicado. Pues los monitores de clases colectivas en sus clases antes y después de cada clase lo van a decir. Los monitores de sala, pues a todos los clientes que entran se lo vamos a ir recordando y las personas de recepción se van a encargar de todos los nuevos clientes de que cuando se den de alta se descarguen la aplicación en el momento con ellos presentes. Es un ejemplo, ¿vale? Y podríamos pasar a otros. Y esto de este panel, pues como veis, puede ser infinito, porque al final lo podemos utilizar para otros tipos de estrategias, no solo para el lanzamiento de la aplicación, sino para todo lo demás. ¿Por qué hacemos este panel? Porque creo que es una manera de organizarnos, de saber qué vamos a hacer, de que no quede todo en el limbo de, bueno, pues vamos a hacer esto y esto y esto, sino que todo esté planificado y que la gente, cuando se tenga que poner en acción, ya tenga claro cuál es su misión, cuál es su objetivo, qué tiene que hacer, cómo tiene que decir las cosas y que todos, o sea, y que el cliente sienta, como digo yo, que lo llevamos como en una alfombra y que todo tiene sentido, ¿no? Y que por donde yo me mueva, todos me dicen, me hablan de la misma manera y que me siento cómodo y que sobre todo el trato es hacia mí, para que yo me sienta cómodo y yo quiera sentirme parte del club al que pertenezco, ¿vale? Entonces, Gabino, no sé si quieres comentar algo, si quieres que ponga... Más que comentar, lo que quiero resaltar es una cosa. O sea, las 3 primeras casillas, la de las 3 primeras celdas, la del objetivo, la acción y el marketing, o la forma de que lo vamos a comunicar, o qué canales de comunicación vamos a utilizar, eso lo sabemos todos. Es fácil trabajar esto, hasta ahí. Pero muchas veces no lo ponemos en papel y a veces luego eso se domina. Totalmente, y por eso hacemos una planificación de objetivos y acciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por escrito. Pero para mí, lo que más tiene importancia para que se ejecute y se hagan las cosas es el cuándo, o sea, ponerle fecha a las cosas, y quién es responsable de eso. O sea, en las organizaciones hoy en día, lo más importante es la responsabilidad. ¿Quién es responsable de hacer esto? ¿Y quién se compromete, el compromiso, para hacer esto de esta forma y en este momento y en esta fecha? ¿Quién lidera cada una de las acciones? Hablaba del liderazgo, de la estrategia global por parte del líder de la organización, y ahora estamos hablando de pequeños liderazgos de acciones, pero que sin esos pequeños no se complementa todo. O sea, entonces, creo
que tenemos que empezar a responsabilizar y a buscar el compromiso de que esto se va a hacer cuando hemos pactado que se va a hacer. Y ahí es donde salen y dan un paso al frente las personas válidas de la organización. Ayer hablábamos de que las organizaciones era la suma del valor de cada una de las personas que la componen. Y este valor tiene que ser mayor del coste que genera para la organización. Aquí, en este tipo de trabajo, es donde se ve el valor que es agregado a que agregamos cada uno en la organización. Quién da valor y quién no da valor a la organización. Entonces es una forma de medirlo, ¿vale? Y Gabino, por ejemplo, yo siempre, muchas veces, me he encontrado, y seguro que esto que voy a decir os sentís súper identificados de decir, ya, pero es que si le mando esta responsabilidad, al final se lo tengo que devolver con algún incentivo, ¿no? O con algo que, algún pago extra o algo a final de mes que le haga ver que, pues que ese valor o sea, eso que le pido que haga, pues luego tiene un valor a final de mes a nivel económico o con un día libre más o con lo que sea. Yo creo que si a los equipos los comprometemos con el proyecto, ya sea esto o cualquier cosa, su compromiso va a ser tan fiel que luego el beneficio que ellos tengan de darles, pues como he dicho, un incentivo no va a ser tan necesario, sino porque ellos se van a sentir que lo están haciendo no porque le han obligado a hacerlo, sino porque ha querido, porque han confiado en él o en ella, por supuesto, y porque el mejor incentivo va a ser el beneficio de haberlo conseguido. No sé si me explico, pero creo que muchas veces el error de tú haces esto porque te lo digo, crea adversión. En cambio, si comprometemos a todo nuestro equipo a que esto es algo que también pertenece a él, pues es más fácil comprometer a todo nuestro equipo de trabajo. Totalmente de acuerdo contigo, Rosa. La parte de responsabilidad y de compromiso no es que sea un pago en especies, pero se comporta como tal. La mayoría de las personas válidas de las organizaciones se sienten mal pagadas cuando no se les responsabiliza o se les compromete para poder ellos aportar a la empresa lo que ellos pueden dar. O cuando no se sienten parte de, ¿no? Como que son Sí. una cosa más. Bueno, pues si queréis este panel os lo podéis guardar, lo podéis utilizar, lo podéis modificar como vosotros más se acople a vuestro negocio. Y Vale. ya por último, si os parece, bueno, Nacho, no sé si aquí, si por ejemplo, pues nos podrías contar si tu panel de trabajo, si tu forma de trabajar es así, es parecida, si cambiarías algo, si añadirías algo, por favor, adelante. Sí, a ver, de todo esto que estabais diciendo iba reflexionando. Creo que también es muy importante para involucrar al staff, es que consuma lo que queremos que, de la misma manera que es importante en un centro de fitness que el staff consuma fitness, porque lo transmitirán desde la emoción, ¿no? Como decían antes, ¿no? ¿Cómo emocionamos al cliente? Yo emociono a alguien de una ciudad si he ido y me ha gustado y sin ningún tipo de comisión ni nada, la explico, la experiencia, y no busco ningún tipo de beneficio. Simplemente desde la emoción intento transmitir esa emoción a esa persona y la persona pues posiblemente me haga caso y lo quiera hacer también, ¿no? Entonces, si el staff también consume la aplicación, les será mucho más fácil transmitirlo de forma natural a la gente porque a ellos les va bien, ellos lo hacen y también quieren que lo hagan los clientes, ¿no? No es una obligación que tienen que informar, sino que al final acaba siendo una experiencia que comunican, ¿no? Y yo creo que esa manera de transmitir es más natural que no hacerlo de forma más seria o más pautada, ¿no? Está claro, Nacho. Esto es lo mismo que con el equipamiento, ¿no? Decimos, ¿recuerdas del primer día de formación? Decíamos en tu mismo centro,
Se tienen que emocionar los entrenadores, tienen que gustarle entrenar aquí, porque es lo que va a hacer que si el éxito en esa formación enganchamos, es como lo van a trasladar mejor a los clientes, ¿no? En esto es lo mismo. O sea, tiene que ser el cliente interno, es cliente, tiene que ser un consumidor también de lo que estamos lanzando. O sea, si ellos no se lo creen, ¿cómo vamos a intentar de... Volvemos a lo de antes, la obligatoriedad porque hay que reservar a partir de la aplicación, ¿no? No, y entonces ya no tenemos valor, ¿vale? Cliente interno es un cliente que tiene que ser más exigente que el cliente externo, porque es nuestro primer filtro. O sea, cuando tenemos un cliente interno que quiere consumir, o sea, un miembro del staff que quiere consumir, pero que es exigente, es el mejor filtro para saber que al cliente final, al que paga por ello, le llega un mejor servicio, un mejor producto. O sea, no lo tenemos que ver como negativo, sino todo lo contrario. Son gente que nos aporta, porque quieren también dar el mejor servicio y el mejor producto a los clientes, porque egoístamente ellos también mejoran. Y de hecho, en este caso, por ejemplo, los entrenadores en una sala de fitness pueden ser nuestros grandes aliados o nuestros grandes destructores de cualquier proyecto que tengamos. Por eso es muy importante que antes de poner algo nuevo, ellos deben saberlo para que se sientan parte de lo que vamos a hacer y para que quieran consumirlo, se convenzcan de ello y para el entrenador sea muy fácil explicar cualquier herramienta de trabajo que tengamos en una sala de fitness. Por tanto, son muy importantes porque son nuestros grandes aliados. Sí, así es. Y ese es el tema de hoy, que es la estrategia. Y dentro de la estrategia, vuelvo a lo mismo. El líder tiene que tener todos los conceptos muy claros para saber cómo lo baja primero al cliente interno para que ellos se hagan parte, se convenzan. No es que ellos se tienen que convencer, no, es que hay que aportarle valor para ellos, para que ellos se convenzan. Y el problema es que muchas veces, y vuelvo a insistir, el que toma la decisión lo deja en manos de otras personas sin saber qué estrategia van a hacer. No, he comprado esta aplicación para la reserva de clase. Venga, ya, hay que lanzarla. Ese es el problema. No hay una estrategia. Con lo cual, con la misma obligatoriedad que hace el cliente final la reserva de clases, el cliente interno que no tiene esa obligatoriedad de reservar no la usa. Fracaso. Fracaso rotundo. ¿Vale? Mirad, uno de los mayores errores que cometemos, no incluyendo en la estrategia con una aplicación, es dar por hecho que el cliente final lo va a usar. Entonces, si nosotros damos por hecho que el cliente final lo va a usar, es el principio del fracaso. Aunque sea por cosas obligatorias como la reserva de clases. Sí. Bueno, igual que si hay aplicaciones que te genera cosas automáticamente, no de datos de entrenamiento, sino que te genera plantillas de entrenamiento, que te genera cosas a través de algoritmos donde tú como club no te implicas. Si tú no te implicas en ese algoritmo, cuando tu cliente recibe un plan de entrenamiento, no estás tú implicado. Por tanto, yo no estoy siendo fiel o no me estoy uniendo a mi club, sino a lo que ese algoritmo de esa aplicación me está aportando. Por tanto, eso también es un error porque también el entrenador descontrola lo que el cliente final está recibiendo. Por tanto, la automatización de todo no es que, el hecho de que todo esté automatizado, sino de que esa automatización ayude al cliente final a favorecerle en aportarle valor, es decir, datos o información sobre lo que está realizando, pero no que nosotros nos salgamos como club o como entrenadores de una ecuación
para ofrecerle una cosa en la que nosotros no vamos a participar, porque entonces al final no soy fiel a ti, sino a esa aplicación o a ese algoritmo que me has facilitado. Para mí eso es muy importante y por eso quería recalcar este punto. Dentro de la estrategia, yo creo que tenemos que ver cómo tenemos una estrategia global de la instalación. Siempre, como digo, la estrategia es ganar. Incluimos una estrategia que puede ser estratégicamente la transformación digital de mi centro o de mi club. Dentro de esa estrategia está la estrategia del lanzamiento de una aplicación. ¿Qué plan de trabajo, planes de acciones, plan de acción vamos a tener para, que es la diapositiva que tenemos, con objetivos, acciones, comunicación y fechas y responsables? Puede ser, como dijo Rosa, de distintas formas. Esto nos va a permitir medir toda esta estrategia, y dentro de la aplicación tenemos que tener dentro de la estrategia pues cosas como, por ejemplo, dijo Roberto en su intervención al principio, que sea la usabilidad, que sea friendly con Fresca, que el valor de lo que aporta de datos o de información o de feedback ya con transformados esos datos, que me pueda comunicar, que pueda recibir información del centro. Todo eso tiene que estar dentro de la estrategia. Y esa es una de las grandes partes cuando hablamos de la aplicación, que dentro del desarrollo de la aplicación. Pero a la vez que estamos desarrollando la aplicación, ya les digo, hay un marketing de contenidos que tiene que estar funcionando desde ese momento. De lo que vamos a tener, ya se está creando marketing de contenidos. Y todo tiene que estar bien enlazado y bien puesto en un timeline para que no se solapen las cosas y que tenga toda una coherencia para que luego, al final, después de ya que se la descarguen, que estén contentos con la usabilidad, la usen más y obtengamos retención de ellos usándola. A partir de ahí ya viene la medición de cuánto la usen, de cuánto tiempo la usan, de cuánto tiempo están dentro, cuánto tiempo no. Pero lo primero que tenemos que hacer es marcarnos, como siempre digo, pequeños objetivos alcanzables para ir enganchando a la gente. ¿Vale? Entonces, dentro de nuestra estrategia tiene que haber pequeños objetivos alcanzables para que la gente se vaya motivando, tanto la gente que está dentro de la estrategia y del proceso de lanzamiento, como las personas usuarias que van aceptando toda esa estrategia y digiriendo todas esas acciones. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a veces el exceso de análisis que nos produce parálisis es porque queremos hacer un lanzamiento con todo a la vez. Y en muchas ocasiones no es necesario. Hay que dar las cosas a las personas fácil. Y a veces la facilidad es irle dando poco a poco las cosas. E ir incrementando el valor poco a poco. Entonces, no nos agobiemos con poner objetivos inalcanzables o difíciles, sino que ir desglosando eso poco a poco. Y como pone en el ejemplo Rosa, a lo mejor el lanzamiento, el primer objetivo es que se la descargue. Y todo el foco es en la descarga. Y no hay que hablar, a lo mejor, en contenidos de retos antes de descargarla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es otro objetivo y va a ser en otro momento. Pero para eso hay que tener definido cómo es el timeline. ¿Vale? Pues sí, pues nada, pasamos ya a la última, que sería la puesta en marcha del plan de acción, donde después de haber hecho todo este panel,
pues tenemos ya bastante definido qué es lo que va a hacer cada parte. Bueno, en la parte de personal implicado, pues el tener que interaccionar con los clientes y ese compromiso y esos incentivos, como hemos dicho, de satisfacción y de responsabilidad, ¿vale? En la parte de acción, pues serían las personas que se encargan de organizarla, de crear ese argumento y darle motivo a los clientes para que quieran utilizar la aplicación y se la descarguen y la utilicen, y la parte de marketing se encargará de crear los diseños y la creación de los contenidos. Por tanto, con este panel anterior y con la puesta en marcha, ya todo el mundo, una vez sale de esta gran reunión, ¿no? Si imaginaos que esto fuera como una gran reunión, ya todo el mundo sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Por tanto, no hay que volver a repetir las cosas, sino que todos ya salimos con una idea clara de qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el objetivo que tenemos para este próximo mes o estos 2 próximos meses o estas próximas semanas, y ya cada responsable y cada persona y cada departamento sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. En este caso, la acción serían las personas más de dirección y coordinación, marketing, pues el departamento de marketing o la empresa externa que tengamos, y el personal implicado, pues tanto recepción como entrenadores, monitores y todas las personas a las que les vayamos a dar esta responsabilidad en cada uno de nuestros objetivos. No sé si aquí queréis apuntar algo, ya voy un poquito más rápido porque nos queda poquito tiempo, pero bueno, creo que esto es como ya la guinda del pastel, de que ya lo tenemos todo desgranado, ya todo lo tenemos con un conocimiento muy amplio todos los departamentos, y esto es ya, bueno, pues ese día que todo empieza y todo el mundo entra a trabajar con todas las ideas claras de lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Bueno, y para terminar, después de que está la puesta en marcha, desde la parte de la dirección y el liderazgo de esta estrategia, tiene que haber la medición de este plan. ¿Cómo vamos a medir este plan? ¿Qué frecuencia vamos a tener para reuniones o análisis de la devolución de este plan? ¿Y cómo vamos a corregir en caso de desviación? Esto es otra parte de la estrategia. No nos podemos olvidar de la evaluación. Parte del éxito es el seguimiento, la medición y evaluación de lo que hemos planificado y hemos puesto en marcha. De hecho, Gabino, por eso que es tan importante, lo vamos a dejar, o sea, genial que lo hayas nombrado porque me viene increíble para deciros que aún no tenemos fecha concreta, pero sí que vamos a hacer un webinar exclusivo para que podamos entender los datos. Es decir, si tenemos muchos datos pero no sabemos leerlos, no nos sirven para nada. Entonces vamos a hacer un webinar también tipo taller para que sepamos desgranar cada uno de los datos y sepamos cómo utilizarlos en nuestro beneficio para saber si está funcionando algo y si no, como ha dicho Gabino, reestructurarlo y volver a realizar una acción y volverla a medir para ver cómo evoluciona y sobre todo para saber rápidamente leer gráficas y poder hacer más acciones enfocadas en el resultado, ¿no? Porque al principio esto es muy fácil cuando no tenemos datos, porque es lo que nosotros hayamos planificado, pero a medida que vayamos teniendo datos vamos a tener que ir adaptándonos a lo que los clientes nos van reclamando. Entonces los datos son tan importantes porque los datos nos van a dar las pistas de lo que los clientes nos quieren decir sin decírnoslo. ¿De acuerdo? O sea que vamos a hacer un webinar solo enfocado en entender datos, en saber cómo interpretarlos y en cómo llevarlos luego a transformarlos en acciones. Nacho, me gustaría también, si quieres aportar algo o si quieres acabar diciendo cualquier cosa sobre... Yo solo, de forma muy breve, añadiría que es muy importante la expectativa que decía Gabino antes de sacarlo. Es muy importante el kick-off, empezar fuerte, empezar que la gente esté contenta, pero también es muy importante mantener ese consumo, mantener ese servicio, porque a veces también puede pasar un error que sea, empezamos bien, pero por un motivo u otro luego se deja de utilizar o hay una bajada de expectativa
y entonces ya luego ya no va tan bien, ¿no? Entonces también es importante contemplar eso y a través de la evaluación posiblemente lo puedes ver de forma más clara, ¿no? Como si esto está yendo bien, se está manteniendo o va para abajo, ¿no? Y por último también hay la posibilidad de hacer un grupo, aparte de los clientes a nivel interno, que también nos aporta mucha información, pero no dejan de ser también gente diferente, no es gente de la calle, gente que ya tiene conocimiento, que ya sabe un poquito por dónde vamos. Antes de ir a todo el mundo externo, también tenemos la posibilidad de hacer un grupo piloto de clientes. Un small group. Un small group para poder hacer de conejillo de indias con ellos, porque ellos no han estado en tantas reuniones, en tanto enfoque estratégico, ¿no? Y entonces es bueno saber si una persona de la calle entiende fácilmente el servicio, el concepto, qué le aporta y que lo podamos, antes de sacar al mercado, a todos los clientes, que podamos tener también un pequeño filtro de mejora, ¿no? Si se puede hacer, porque es muy interesante realmente y cuando se puede hacer, pues ayuda mucho. Sí, puede ser o un grupo de personas de tu propia instalación que tengáis más contacto, pues por la relación que pueda haber, porque hagáis actividades con ellos y tengáis una relación más cercana, o incluso vuestros familiares o amigos, ¿no? Que les pidáis que se la descarguen y que vivan esta experiencia como si fueran un cliente de un club. O sea, que este small group se puede hacer de muchas maneras y a mí me encanta, si hay tiempo antes de lanzarla, que la hagáis, porque ahí es donde realmente vais a vivir lo que el cliente final, cuando la lancéis, va a experimentar. Y esta es un gran punto de inicio para saber pues, en qué tenemos que enfocarnos más porque es más difícil, qué es más fácil porque, oye, es muy natural que la gente al abrir la aplicación lo entienda y lo vea, y esto sí que nos va a dar una realidad muy importante de qué es en lo que más nos tenemos que enfocar y qué es en lo que tenemos que lanzar y que dejar que el cliente fluya o lo descubra por sí mismo. Sí, porque a veces te dan sorpresas para bien o para mal, ¿no? Porque a veces cosas que te piensas que son complicadas, ellos las solucionan muy fáciles y cosas que a lo mejor crees que son sencillas, se les quedan cruzadas, ¿no? Y es interesante. Totalmente, sí, sí. Esto es como el cambio de estrategia en un partido, pero es después del calentamiento, sin empezar el partido. Y eso también ocurre. Sí, sí. Pues nada, pues ya por... Adelante. Ya creo que podemos cerrar la sesión del día de hoy. Les anunciaremos por las mismas vías la siguiente sesión. Espero que les haya gustado la sesión de hoy. Y sobre todo siempre, mi objetivo y estrategia es que cuando reflexionáis, a nosotros nos hacéis mejores. Porque analizáis más. Entonces, la toma de decisiones vuestra siempre es mejor. Totalmente. ¿Vale? Así que nada, buen fin de semana a todos. Muchísima gente nos está dando las gracias por el chat. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, por estar cada día. Gabino. Y afortunadamente nos vemos por los gimnasios. Pues muchísimas gracias y nos vemos pronto y os daremos información sobre el próximo webinar. Un saludo a todos. Hasta luego. Un saludo, muchas gracias. Hasta luego, Nacho. Gracias, Nacho. Gracias. Gracias, A vosotros. A vosotros. Gracias.